Bienvenida, bienvenido a Me Sienta Bien, un podcast donde le damos una vueltecita a la vida que a veces no nos lo pone fácil. Yo soy Diana y espero que nos acompañemos mutuamente en estos minutos y que sobre todo disfrutemos mucho del viaje juntas y juntos. Puedes conocerme un poco más en mi web mesientabien.com y seguir a Me Sienta Bien en redes sociales. Sin más dilación, ¡empezamos! Decía Hipócrates que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. A día de hoy hay muchos libros, fuentes, cursos que nos informan acerca de los beneficios y los problemas a los que nos pueden llevar los hábitos saludables y no saludables de alimentación. La información nos ayuda y nos guía a ser más conscientes de su importancia, pero siempre es aconsejable contar con fuentes de referencia. Me sienta bien cuidar mi alimentación y por eso hoy quiero hablarte de un libro que para mí marcó hace ya bastante tiempo un antes y un después en la manera de entender la manera de alimentarnos. Es el libro El equilibrio a través de la alimentación de la doctora en bioquímica y especialista en alimentación y salud natural, Olga Cuevas Fernández. Un libro que en aquel momento para mí fue un libro diferente, con un enfoque distinto a lo que yo había leído de nutrición hasta el momento. Es un libro muy completo y detallado, tiene 384 páginas y por eso aquí voy a dar solo unas pinceladas. Ya te digo que merece la pena leerlo para comprender todo lo que explica la autora. Se publicó en el año 99 con más ediciones posteriores y conviene tener en cuenta que la autora ha realizado alguna rectificación concreta en sus conferencias conforme la ciencia ha ido aportando nuevos datos, como lo relacionado a las grasas saturadas, a los huevos y el colesterol, a la proteína animal y la carne y a las proteínas de las legumbres. En la web te he dejado un enlace a un vídeo de una de sus conferencias donde lo explica con más detalle y donde comenta que la ciencia de la nutrición es muy joven y van apareciendo nuevos datos que van cambiando lo que se haya podido creer anteriormente, que los expertos se basan en lo que ya han hecho otros previamente y ella concretamente se basa en su propia experiencia en la profesión, en la nutrición, en medicinas tradicionales, especialmente la china, que tiene una filosofía muy globalizadora y naturista, y también en la ciencia como bioquímica. Así que si lees el libro te recomiendo que la escuches para complementar y actualizar el contenido. Aún así, sigue siendo a día de hoy un libro muy completo y muy útil si te interesa el tema de los hábitos alimenticios y la nutrición. La autora nos dice, si sazonamos los conceptos científicos, minerales, vitaminas, proteínas y calorías con un poco de intuición y lógica, la alimentación equilibrada pasará a ser equilibradora. Dice también que el equilibrio a través de la alimentación se consigue siguiendo la lógica del sentido común, con la elección de los alimentos más adecuados a la constitución y a la condición de cada uno, que nos acerquen lo máximo posible al estado de salud óptimo, evitando los que nos alejen del mismo, es decir, comiendo alimentos naturales de nuestro entorno en proporciones adecuadas, de acuerdo con el clima y la persona, debidamente cocinados y debidamente masticados. El sentido común no es algo científicamente cuantificable. Por suerte, la filosofía oriental, globalizadora y analógica nos presta sus herramientas para despertar esa sabiduría interna que todos tenemos. Es el mejor camino para conducirnos a lo que realmente nos conviene. También añade que en cuestiones nutricionales parece que nadie se pone de acuerdo, y es que no se pueden poner. Todos tienen una parcela de razón dependiendo de la cara que estén mirando. El equilibrio es algo muy particular, cada uno tiene que encontrarlo. Muchas veces es tan sencillo como evitar lo que perjudica. Lo importante es llegar a la comprensión de lo que necesitamos. Imponer cambios no es recomendable. ¿Por qué no dar una oportunidad al sentido común? No se trata de creerse nada, lo más importante es experimentar. En este libro encontrarás las claves para hacerlo. Con esta idea introductoria, el libro va desarrollando los contenidos de manera mucho más específica. Y es que el libro consta de 5 partes. La primera parte, las claves para el equilibrio, nos habla acerca de, entre otros puntos más en detalle, qué y cuánto debemos comer.
un poco de filosofía oriental, aspectos energéticos de la alimentación, claves para la elección de alimentos, el poder calorífico de los nutrientes y los alimentos y la moda de contar calorías, las sustancias perjudiciales como los contaminantes y los estimulantes. Nos habla de las especies solanáceas y de las solanáceas alimenticias y de la sensibilidad a la solanina, que es un tipo de alcaloide, y de que muchas personas especialmente sensibles a ella sufren algunos trastornos en su estado de salud físico y psíquico. Nos habla de la agricultura ecológica y de la conservación de los alimentos. En la segunda parte, nutrientes en los alimentos, nos habla de los alimentos ricos en proteínas, la otra cara de los lácteos, qué hay en la leche de vaca, la transformación de la leche, si son los lácteos una buena fuente de calcio, de las hormonas de crecimiento y el cáncer, de los sustitutos de la leche, los alimentos ricos en hidratos de carbono, el índice glucémico, los endulzantes, los alimentos ricos en lípidos, la inflamación como cuestión del equilibrio de los ácidos grasos, el colesterol y los triglicéridos, las enzimas, las vitaminas y su resistencia, las vitaminas antioxidantes y los radicales libres, el equilibrio y el estrés oxidativo, los minerales, el equilibrio hídrico y la alimentación, el equilibrio sodio-potasio, el agua y la sal. En la parte 3, de la boca a las células, nutrientes en acción, habla de la importancia de la relajación en el proceso digestivo, de la masticación y el uso de las batidoras, de los cambios de dieta, la impermeabilidad intestinal, qué ocurre cuando el hígado no es eficiente, cuáles son los alimentos que engordan más, el equilibrio ácido-alcalino, el equilibrio entre lo que comemos y lo que asimilamos, los excesos de nutrientes, tóxicos y toxinas, causas de las acumulaciones, formas de favorecer las eliminaciones, el ayuno, cómo y con qué hacerlo y posibles síntomas al ayunar. En la parte 4, atendiendo a las necesidades particulares, nos habla de planificación de dietas equilibradoras, el embarazo, la lactancia, la alimentación del bebé, la alimentación del deportista y la alimentación en la tercera edad. En la última parte, alquimia en la cocina, nos habla del arte de cocinar y la salud, de la cocción de los alimentos, el cuidado que debemos tener con los ahumados y las barbacoas, los efectos de la cocción sobre los diferentes nutrientes, la cocción en el microondas y un interesante apartado de recetas con cereales, de alimentos ricos en proteínas, sopas y verduras, recetas para los días festivos, alimentos medicamento, alimentos complemento y preparaciones especiales. El libro nos pone en situación definiendo alimentación, nutrición y dietética, y nos explica que el ser humano necesita materiales con los que construir o reparar su propio organismo, energía para hacerlo funcionar y reguladores que controlen ese proceso. Para conseguir todo ello solo puede utilizar un limitado grupo de sustancias llamadas nutrientes: lípidos, hidratos de carbono, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Estos materiales forman parte en mayor o menor proporción de los alimentos, que son las sustancias naturales o artificiales que ingerimos mediante la comida. Donde termina la alimentación empieza la nutrición, es decir, cuando los alimentos entran en el aparato digestivo. Nos habla de qué comían nuestros antepasados, nos aporta algunos datos acerca de la relación entre dieta y salud en la actualidad, la disminución del consumo de algunos alimentos y el aumento considerable de otros, y también nos habla del aumento de las llamadas enfermedades de nuestra civilización, y de cómo, al haber tomado las administraciones de diversos países cartas sobre el asunto, proponiendo a los ciudadanos unas metas dietéticas adecuadas, han llevado a que las enfermedades cardíacas hayan descendido considerablemente. Y es que, dice, se les empezó a coger respeto a las grasas por el colesterol y el infarto, pero todavía en el momento de la publicación del libro se estaba lejos de cogérselo a alimentos aparentemente tan inofensivos como el azúcar o el pan blanco. Hace una diferenciación en cuanto a que no es lo mismo dieta equilibrada que equilibrio a través de la alimentación. La dieta más equilibrada es aquella que resulta compatible con el mejor estado de salud para cada uno, y que el estado de salud depende además de la constitución del medio en el que vivimos y de cómo nos movemos en él. Explica también que no hay alimentos buenos y alimentos malos, sino simplemente dietas más o menos saludables. Y para acabar, en cuanto a la dieta, hace también una afirmación que subrayé en su momento y que dice lo siguiente: vivimos momentos de confusión, no sabemos a quién hacer caso.
El verdadero problema es que nos hemos apartado tanto de la naturaleza que nuestra intuición y sentido común se han perdido. No nos queda más remedio que recurrir a las bases de la ciencia para, después de un largo recorrido, encontrarnos de nuevo con la naturaleza. Esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, que te haya aportado valor y que nos encontremos de nuevo en el podcast. Gracias por estar ahí y hasta el próximo episodio.